¿Qué tal? Bienvenidos a este canal. En este video vamos a ver la notación oficial del cubo de Rubik. Primero, ¿qué es esa notación? Bueno, por ejemplo, esa notación son esas letras que a veces nos encontramos en páginas o en canales relacionados con los cubos y a veces no sabemos qué nos quiere decir. Por ejemplo, tengo conocidos que me han dicho, es que a veces pregunto o busco en internet cómo hacer algún patrón, por ejemplo este de aquí, y solamente me aparecen letritas y yo no sé a qué se refiere. O por ejemplo, esa notación también se utiliza para anotar algoritmos que son parte de un método para armar el cubo de Rubik. Y también se utiliza esa notación al momento de hacer una mezcla, o sea, de mezclar el cubo para resolverlo. Por ejemplo, esta imagen que te pongo aquí es un timer que yo utilizo para practicar. Y aquí en la parte de arriba te pone las letras de cuáles capas debes de mover para mezclar el cubo. Y aquí en la parte de abajo te pone una imagen de cómo te debe de quedar el cubo mezclado. Por ejemplo, este algoritmo que está arriba corresponde a esta mezcla de aquí, a este cubo que tengo aquí mezclado. Entonces, lo primero que tienes que saber es que cada cara tiene un nombre. Por ejemplo, esta es la cara derecha, esta es la cara izquierda, la cara de arriba, y así cada una tiene su nombre. Pero en la notación oficial, la letra que está ahí representando cada cara corresponde al nombre de la cara, pero en inglés. Por ejemplo, R se refiere a la cara derecha, que en inglés es right. Entonces esta es R. La cara izquierda es L de left. La cara del frente, la frontal, pues es la F de front. La cara de atrás es B de back. La cara de abajo es D, down. Y la de arriba es U de up. The investment in infrastructure, maybe the trigger. Entonces, ya sabemos cómo se llama cada cara, pero por ejemplo, la cara R yo la puedo mover de esta manera o la puedo mover en sentido contrario. Entonces, hay letras que tienen en la parte de arriba una pequeña comita que se llama prima. Le vamos a llamar, por ejemplo, la R con la comita arriba va a ser R prima o R inversa, ¿sí? Ahora, para saber cuál es R y cuál es R inversa, o cuál es U y cuál es U inversa, lo que vamos a hacer es imaginar que cada cara tiene un reloj de manecillas ahí pegado. Por ejemplo, en la cara F, la frontal, si yo me imagino un reloj de manecillas, pues las manecillas girarían en este sentido. Entonces, en el sentido de las manecillas va a ser F normal, o sea, este es F normal. Y en el sentido contrario de las manecillas va a ser F prima o F inversa. Y lo mismo con las demás caras. Por ejemplo, R, yo me imagino el reloj aquí, pues las manecillas van a ir así. Entonces esto es R normal y en sentido contrario es R prima o R inversa. Ahora L, si ponemos el reloj aquí, las manecillas de esta manera, entonces esto es L normal, L inversa. Aquí muchos se confunden o se equivocan al momento de ejecutar el algoritmo, porque dicen, si esto es R que va hacia arriba, entonces esto es L, y ahí es donde está el error. Si te fijas, esto es R, pero porque en esta cara las manecillas se mueven de esta manera, pero en L las manecillas vienen así, entonces esto es L, L inversa. En U las manecillas irían así, entonces esto es U, U inversa. En D, si nos imaginamos aquí las manecillas, pues D se va a mover así, y D inversa. Y por último, la cara B. Si yo me imagino aquí las manecillas, esto es B, B prima o B inversa, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo es R, R inversa, L, L inversa y con todas las demás. Ahora, también hay giros dobles. Por ejemplo, si yo muevo este dos veces, pues para no poner RR, lo que vamos a hacer es poner R y a un ladito el número 2. Y lo mismo para cada cara. Si yo quiero mover L dos veces, pues voy a poner L y luego el número 2. Primero ponemos la letra y después ponemos el número 2 al lado derecho. Ahora, también otro movimiento es las partes de a medias del cubo, que no son una cara como tal, sino es una sección, digamos,
que se encuentra entre dos caras, una parte de a medias. Y esas las vamos, también tienen un nombre, por ejemplo esta que estoy moviendo se llama M. Esta de aquí, que también es una parte de a medias, se llama E. Y la tercera es esta de aquí, que se llama S. Y por lo tanto también tienen sus inversas, o sea, se pueden mover hacia un lado o hacia el otro. M, por ejemplo, nos vamos a guiar con el movimiento de L. O sea, si L es hacia este lado, pues M es también hacia este lado. Y M'. Luego, E se mueve guiándonos como D. O sea, esto es D. Entonces, E va también hacia ese lado. E'. Y S nos vamos a guiar con la cara F. Entonces, F es así. S es hacia ese lado también. Y S' al lado contrario. Entonces M se mueve como L, E se mueve como D y S se mueve como F. Entonces ya sabemos cómo se mueve una cara y cómo se mueven las partes de a media. Ahora, otro movimiento que también es común que se utiliza es cuando movemos dos partes del cubo. Por ejemplo, agarramos una cara y una parte de a medias, por ejemplo así. Ese de ahí la vamos a denotar, bueno, a veces se denota con una letra minúscula. Por ejemplo, este de aquí que estoy moviendo la cara R y una parte de a medias, pues sería R minúscula o R minúscula prima. Pero el más usado es la R mayúscula como tal, pero a un lado una letra W. O sea, esto sería RW, RW'. La capa L pues sería LW, LW'. La W me indica que tengo que agarrar también la parte de a medias. U, por ejemplo, UW, pues tengo que tomar la cara de arriba y la cara de a medias que le corresponde sería UW, UW'. D serían estas dos, DW, DW'. FW, FW'. Y BW, BW'. ¿Vale? Entonces ahí es cuando movemos dos partes del cubo. Y por último, cuando movemos el cubo completo. Por ejemplo, hay veces que tenemos que hacer un giro de esta manera o de esta forma. ¿Sí? Entonces cuando movemos el cubo completo vamos a llamar X, Y y Z. Y X se va a guiar con el movimiento de R. O sea, R se mueve así, X es así, todo el cubo completo como en el sentido de R. Y X' o X inversa, pues hacia atrás. Luego Y se va a mover como D. O sea, D es así, entonces Y es en ese sentido, pero el cubo completo. Y Y'. Y por último Z se va a mover como F, pero igual el cubo completo. O sea, esto es F, esto es Z y Z'. Muy bien, entonces ya sabes a qué se refiere cada una de las letras que encontramos en los algoritmos. Por ejemplo, si quisiéramos hacer este patrón de aquí, que tiene nada más los centros cambiados, por ejemplo voy a poner el cubo bien armado. Hay muchas maneras de hacerlo, pero la que a mí me parece la más sencilla es con 4 movimientos y son nada más mover las caras de a medias. Por ejemplo, aquí te escribo el algoritmo arriba, que sería E, que es esta parte de a medias, luego M y luego sus inversas, E inversa y M inversa, y ya nos queda el patrón de los centros cambiados. Por cierto, si quieres ver algunos otros patrones que tengo sencillos, tengo un video, te lo voy a poner ahí el link en la descripción, de algunos patrones sencillos. Y por ejemplo, esta mezcla de aquí yo la hice con el algoritmo que voy a poner aquí arriba, y si yo aplico ese mismo algoritmo a este cubo, pues debo de obtener una mezcla exactamente igual a esta. Para mezclar el cubo normalmente se debe de tomar así, con el centro verde al frente y el blanco arriba, y empiezas a ejecutar el algoritmo, que en este caso sería F2, que mueve esta cara doble vez, F2, luego U2, L, B2
L', B2, L2, U2, L, B2, R', D2, U', R, U2, R', D', F, D2, U y L. Y si te fijas, si yo pongo los cubos, por ejemplo, así, en la cara de arriba pues tengo amarillo, azul, blanco, verde, rojo, amarillo, azul. En la cara de frente tengo blanco, verde, amarillo, rojo, verde, naranja, blanco, naranja, naranja. Y si le das la vuelta a los dos, pues cada cara debe de estar igual. Así. ¿Vale? Bueno, entonces pues hasta aquí el video de hoy. Espero te haya servido mucho y espera el próximo video.